Gracias. Continuamos con Cartas sobre la Mesa. Llegó el momento de hacerle honor a esto, precisamente al nombre del programa, Cartas sobre la Mesa. Ahí las ponemos para que usted siempre tenga la última palabra, pero después de escuchar a gente que sabe del tema. Habíamos pactado hace una semana o algo más el hecho de estar acá para, después de una agenda ya descontraída, después del 16 de julio, por supuesto, analizar con mucha seriedad, con datos, pero fundamentalmente con hechos, qué es lo que le ha dejado en realidad, en concreto al departamento, a la ciudad, los 214 años de la gesta libertaria, el festejo de la gesta libertaria. Lo habíamos hecho con dos especialistas que indudablemente nos van a decir muchísimo hoy día. Está con nosotros la doctora Melody Jiménez, abogada constitucionalista. Melody, gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto volver a estar acá en nuestra casa, en Televisión Universitaria. Es un gusto volver a poder tocar estos temas tan importantes y saludarte, querido Marcelo, después del 16 de julio y después del Chaki del 16 de julio. Eso es, ¿no? ¿Qué hay después del Chaki? Está con nosotros Roberto Márquez, especialista en temas de gestión municipal, columnista además de varios medios de comunicación. Te seguía mucho en Página 7, pero te veo también que publicas en otros lados. Sí, efectivamente. Buenas noches. Primero, saludar a toda tu teleaudiencia. Un gusto estar acá en Cartas sobre la Mesa. ¿En qué otros medios estás? ANF, El Día de Santa Cruz, La Voz de Tarija, entre los medios que escriben. Claro que sí, ¿no? Hay para seguirlo a Roberto Márquez, que siempre tiene un punto de vista interesante. A ver, comencemos. 2000 años atrás, el emperador Julio César decía, en su momento más difícil, se había él declarado dictador, ¿no? Y era el momento de darse un baño de legitimidad. Las cosas no le iban bien, ¿no? Y lanza una famosa y célebre frase, pero altamente utilitaria. No es que Julio César era un pepino o esos de ellos, no. Era un tipo que la pensaba bien y saca de la galera algo que creo que se ha quedado por el tiempo. Dijo pan y circo. Saca la carta debajo de la manga. Pan y circo, eso es lo que dijo. La carta debajo de la manga. Exactamente. Jugó esta carta. Estaba mal, no les podía dar pan, se había dado dictador, no había obras en Roma. Cualquier coincidencia es eso, coincidencia. ¿Verdad? Eso. Pero dice, hay que dar circo. Espectacular. Y se mete ahí de repente a abrir el circo y mete a leones y gladiadores para que se maten, ¿verdad? Y la gente, el pueblo disfrutaba, ¿verdad? Con el espectáculo. Y se olvidaba que no comía, se olvidaba que no había la suficiente atención a Roma, etcétera, etcétera. La pregunta sí, directa a la yugular. ¿Eso es lo que hemos vivido estos días? ¿Un intento de expiar la falta de gestión municipal con algo de circo? Probablemente sí. El diario sacó una nota muy interesante el día de hoy, donde compara las promesas hechas por el alcalde el 15 de julio del año pasado con las de ahora, ¿no? Y no se ve un avance en absolutamente nada. No tenemos los parqueos tarifados, por un lado, no tenemos la estatua del gran poder, y estamos esperando a que venga un crédito del BID para la iluminación de la ciudad, que ya se había prometido. Entonces, esto nos obliga a preguntarnos qué es lo que está pasando en el tema de gestión. Y eso, aparte de aquello, el circo no solamente es municipal, sino que también sube al nivel de la gobernación, y estos ámbitos de trabajo que deberían ser coordinados empiezan a tener fallas. Y aquí tengo un punto que creo que es clave, no solamente para el municipio de La Paz, sino para varios municipios en el país: el tema de los límites de todos los municipios. No sabemos hasta el día de hoy de dónde es Palca y La Paz, Achocalla o El Alto. Lo mismo pasa en Santa Cruz. No sabemos dónde es Santa Cruz de la Sierra y dónde termina y empieza Guarnes o Cotoca. Y aquí la gobernación y los municipios juegan un papel central: definir los límites, que son muy importantes para después empezar a hablar del área metropolitana, que ya no les están empezando a vender, hay proyectos de ley y demás, pero si no tienes unos límites que los conozcas,
es muy difícil avanzar y ver hasta dónde vas a poder crecer y hasta dónde tiene que llegar tu labor como municipio. Y estos son temas que se han dejado de lado, pero que sí se han explotado muy bien. Las verbenas, tanto la que había en San Francisco como en la Ciudad del Alto, en el Teleférico Rojo. Una más exitosa que otra a distancia. A distancia. No sé. A distancia, no sé, vamos, hombre, no sé. hay que decir las cosas como son. Es decir, que la verbena fue un éxito, fue un éxito. Eso es indudable. Que la gestión es un desastre, también hay que decirlo. ¿Qué es lo que falta en el ámbito de la gestión municipal? Falta corazón, falta planificación, falta poder decir cuál es la paz en la que vivimos, cuál es la paz en la que queremos vivir, en la que queremos construir sobre todo un futuro para nuestros hijos, realmente con una vocación de ciudad, ¿no? Realmente sabiendo para qué estás haciendo las cosas. Y esto ya lo decíamos la anterior semana, el tema de la agenda de julio dejaba pues un insabor realmente incompleto, porque además tenías aceras reentregadas, tenías el letrero de la llamita como boom, que además había sido también entregado en marzo, y esto lo denunció uno de los concejales, que lo volvieron a entregar en julio, y creo que hay que rescatar algo positivo, pero que ya lo habíamos dicho, que viene de gestiones antes, que es el embovedado del río Choqueyapu, de la avenida Poeta, que es una continuación del Parque Urbano Central del primer PDM, que es además una obra que viene desde el 2019 con la primera piedra fundamental que se pone, pero que además tiene la visión no solamente de contrarrestar el tema de prevención de riesgos, sino que además sobre esta, y ya hay los planos viales aprobados, va a venir pues posteriormente una gran avenida que va a conectar hacia el viaducto del acero de Obrajes y se va a ir al sur, y esto es algo que ya está hecho desde el 2019. Entonces, ¿cuál es el logro para la ciudad y qué es lo que queremos los paseños de aquí 1 año, 2 años o a largo plazo? Eso es lo que me preocupa, el largo plazo. Es decir, bueno, que te asfalten una calle, que te hagan un paso de los chaves de la acera. Ya, ok. Pero, ¿qué va a ser de La Paz de aquí a 20 años? A ver, quiero recordarles que no hay nada que se invente de una para otra, ¿verdad? Señores, esta ciudad fue producto de lo que hizo Juan del Granado en su momento, pero hay que reconocer que gran parte de lo que hizo Juan del Granado en el ámbito de obras gigantes fue el tema de la planificación de Ronald McLean, definitivamente. Ronald McLean soñó el Puente de las Américas, soñó otra... La costanera, Cantutani, ¿verdad? Es un trabajo que lo planificó. Luego vino Juan del Granado. Luis Revilla trató de seguir algo de Juan del Granado, aunque tengo mis dudas sobre la efectividad en que lo hizo. Pero, ¿qué es lo que le podríamos continuar al Negro Arias? Esa es la pregunta. Bueno, independientemente de los problemas que tiene la ciudad, el hecho de la relación que hay el municipio con los gremiales y el conflicto que hubo antes de la verbena, que fue noticia más que la verbena, la previa. que la previa de la verbena, nos muestra que en parte hay una crisis de autoridad, ¿no? Y esta crisis de autoridad se ve a todo nivel. O sea, el organizar la ceremonia del 16 de julio entre el Estado Central, la Gobernación y el municipio han terminado en 3 sesiones de honor distintas, cada una yendo por su lado, pero al mismo tiempo, y lo que me parece preocupante, es que ninguna de las autoridades de ningún nivel del Estado... A ver, eso sí es correcto. Ninguna de las 3. De ningún nivel del Estado tenía una mínima idea de qué era el 16 de julio. Y lo hemos podido ver en televisión cuando algún periodista se acerca y preguntaba indiscretamente qué se celebra. Concejales, diputados y demás no sabían dónde estaban parados. Peor los muchachos de promoción de colegio que desfilaban, ¿no? Errando, algo que he escuchado, pero de varias autoridades. El primer grito libertario de América. No sé. Exactamente. No fue el primer grito libertario de América. El primero fue el 25 de mayo de 1809 en Sucre. Exactamente. Y ni eso. Mira, tengo unos datitos del profesor Pablo Michel, que todos los 16 de julio saca esto, ¿no? Para decir, ya pues, muchachos, cálmense, leamos un poquito y lean. Y veamos, y lo tengo aquí anotado, ¿no? ¿Qué fue el 16 de julio? Y creo que es importante, si nos están viendo las autoridades, profesores de colegio, estudiantes de promoción y público en general, 16 de julio no fue grito libertario, lo correcto es decir revolución liberadora.
En La Paz no hubo grito, el grito fue en Dolores, México, en 1810. Lo ocurrido el 16 de julio de 1809 no fue solamente un levantamiento o una sonada, fue una revolución. Y Murillo no vivió en la actual calle Jaén. Su casa estaba ubicada en lo que conocemos hoy como la calle Tarija, casa que además le quitó su tía en un juicio. Entonces, estos datitos son muy importantes porque son parte de la esencia de los paseños. Ahora, ¿cuál es el gran problema educativo que tenemos desde colegio y que no nos explica muy bien y que incluso autoridades se equivocaron en alguna entrevista? Es que en América Latina celebramos estos actos libertarios de los patriotas más allá de la fundación de la ciudad o del departamento como tal, ¿no? El alcalde Arias decía que el gobernador tiene que encargarse de los actos el 20 de octubre. Y ahí cometió un gran error porque el 20 de octubre se funda la ciudad de La Paz. Nuestra Señora de la Paz. En 1548 vamos a cumplir como ciudad 475 años este 20 de octubre y algo que tenemos que considerar en todo el país es que las ciudades son preexistentes al Estado boliviano y eso es algo que olvidamos. El departamento se crea un 23 de enero de 1826 bajo decreto del mariscal Antonio José de Sucre. Estos datitos nuestras autoridades deberían de conocerlas porque si no sabemos de historia, no sabemos qué nos motiva para ver realmente cómo estamos, qué hemos hecho, cómo hemos avanzado y qué visión tenemos a futuro. ¿Para dónde vamos? Ese es el gran problema, ¿no? Aparte de una incertidumbre fatal en el ámbito de qué es lo que viene, ni siquiera nos damos la molestia de analizar o repasar históricamente. Pero bueno, volvamos del pasado hacia el futuro. ¿Qué le espera a La Paz o qué debería esperarle? Bueno, a La Paz debería esperarle una visión planificadora, una visión que te comprometa lo que es el desarrollo económico, el desarrollo social, bajo un entorno de desarrollo territorial, es decir, una La Paz ordenada, que es lo que hoy en día no tenemos. Es muy difícil ordenar la ciudad porque no es que el día de hoy vas a venir, vas a imponer, porque te va a pasar la previa de la verbena, ¿no? Vas a querer decir, ese sectorcito voy a estar, yo las voy a mover, las demás cosas, y no voy a coordinar ni a sociabilizar, y la ciudad se te va a volver un caos. Más caos el que ya tenemos ahora. Ojalá no tengamos que ser una ciudad que caiga en ser basurero urbano, porque también la contaminación se la visualiza no solamente con el tema de basura, sino con los enjambres de cables, con el exceso de publicidad, etcétera, etcétera, sino que tenemos que tener la visión de una ciudad ordenada, pero una ciudad además que vaya creciendo conforme a la normativa, conforme a la realidad del país, pero creo yo además de una forma sostenible y casada pues con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Esta ciudad en algún momento tuvo una agenda, además, fue el primer municipio que desarrolló justamente la introducción de los objetivos de desarrollo sostenible en sus acciones cotidianas. Hoy en día es algo muy lejano a la planificación que tenemos, porque ni siquiera tenemos una planificación, no podemos verla, y como bien dicen ustedes, si no sabemos lo que mañana nos espera, peor pues vamos a estar viendo lo que a futuro queremos o cuál es la proyección de ciudad que tenemos a futuro. Sin ir lejos, por ejemplo, es bastante complejo que tus propias autoridades desconozcan las actividades mismas que tiene el municipio. Yo ayer estaba escuchando que el alcalde decía pues súper emocionado que había visto el plato paceño en vaso, cuando tiene escuelas gastronómicas que tienen varios acuerdos y que se dedican a exportar estos productos, ¿no? Yo siempre considero que la gran falencia del municipio de La Paz es desconocer al 90% de su espacio territorial, que es rural. Sí, señor. Municipio ¿Lo está de escuchando? Zapatori. ¿Lo está escuchando? Sí. Casi el 90% de la extensión territorial del municipio de La Paz. No estoy hablando de nada alrededor, ni de Mecapaca, ni de Palca, ni de Achocalla, no. De La Paz, es rural. Mecapaca. Palca. ¿Verdad? Perdón. Campaturi. Sí. Campaturi Songo. y Songo. Los macrodistritos rurales Conforman más del 80%, cerca del 90% de la extensión territorial de este municipio. Hay que muchos no lo saben y eso sí es grave, ¿no? Eso sí es grave. Rapidito, porque tengo 30 segundos para cada uno.
¿Todavía estamos a tiempo de reconducir la gestión municipal, la gestión departamental? Yo creo que siempre hay tiempo, siempre y cuando se sepa lo que hay que hacer. Y tengo la manía de siempre volver a la historia, ¿no? Tenemos que entender que La Paz nace primero por ser una ruta comercial y tratar de zanjar un conflicto entre la gente de Pizarro y Almagro. Por otro lado, al ser ruta comercial, los paseños somos comerciantes, los aymaras y los quechuas son comerciantes. El siglo XX, principios del siglo XX ha demostrado el peso que tenía La Paz en el tema del oro, de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de aquello podemos recuperar? Porque somos gente que trabaja, que nos gusta trabajar y que lamentablemente por la situación en la que está viviendo no solamente el departamento sino la ciudad, los está expulsando hacia el oriente. Entonces, ¿qué facilidades va a dar la administración gubernamental como municipal para que esas inversiones se queden aquí en La Paz? 30 segundos. La planificación estratégica de la ciudad tiene que ser tangible. No existen los intangibles, no existen los planes que no se ven, pero se pretenden hacer con voluntad, con paz y amor. No. La ciudad se construye con objetivos, con misión y con visión. Mientras no tengamos esto claramente establecido, pues seguiremos sin saber a dónde vamos. Es un gusto siempre conversar con ustedes, de verdad. El gusto y sobre es nuestro. temas municipales más aún. A mí me preocupa algo. Es, sí, censurable, a veces despreciable el circo, pero ¿sabe qué? Funciona. El pan y el circo muchas veces funcionan electoral y políticamente.